¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de literatura correspondiente al ciclo anual San Marcos. Y esta semana, ya la semana 9, vamos a estudiar una novela que es clásica, una novela del siglo XIX, Crimen y Castigo, que se enmarca dentro del movimiento artístico denominado realismo. Eso es lo que hoy día vamos a ver. Vamos a hablar del realismo europeo que se desarrolló a mediados del siglo XIX y también analizaremos, comentaremos la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Un poco el contexto. Hay un dicho, ¿no? Popular, toda obra es hija de su tiempo. Y es verdad, ¿no? ¿En qué contexto histórico social se desarrolla el realismo literario? Hay algunos acontecimientos históricos que van a propiciar que los escritores, los narradores, tuvieran un acercamiento con la realidad inmediata, con situaciones cotidianas. ¿Qué es lo que está pasando en Europa en el siglo XIX? Se ha dado la revolución industrial. Y con la revolución industrial, la burguesía se va a consolidar tanto en el poder político como en el poder económico. También el surgimiento de la fotografía es otro hecho importante porque con la fotografía la literatura quiere de alguna manera imitarla. Otro acontecimiento u otro hecho importante como una consecuencia de la revolución industrial es el enfrentamiento que va a haber entre dos clases sociales, la burguesía, que busca acumular más riquezas, y una nueva clase social que ha surgido a la sombra de la revolución industrial, que es el proletario. Que en ese contexto hacía referencia básicamente a los obreros, que se habían instalado en las grandes ciudades alrededor, ¿no?, de las fábricas. Y el proletariado, como la situación económica de esta clase social es muy lamentable, lucha por tener mejores condiciones de vida. Entonces, estamos en todo este contexto de la revolución industrial, la consolidación en el poder de la burguesía, pero también es una época en la cual las grandes mayorías carecen hasta de lo más elemental. Había un intelectual europeo que decía que en estos años ir a Rusia y no ser revolucionario era ir en contra de la naturaleza, ¿no? La situación en la que vivían los obreros era bastante miserable, ¿no? Los niños morían en las calles, producto de las guerras había muchos huérfanos, el trabajo en las grandes fábricas era por demás agotador, no se trabaja como ahora 8 horas, o por lo menos eso es lo que se establece, se trabajaba muchísimo más y por un sueldo irrisorio, ¿no? Entonces los intelectuales, los escritores, frente a esta nueva realidad, en sus obras, van a tener la intención de reflejarla de la manera más fiel, de la manera más objetiva. Ya sea mostrando a la clase burguesa, a sus estilos de vida, o mostrando la vida que iban los proletarios en los barrios obreros y todas las carencias, pues, que tenían. Ya sea uno u otro, los escritores del realismo, como te decía, van a querer imitar la fotografía y van a buscar reflejar de la manera más fiel y objetiva, como un cronista, como un notario, lo que ellos están observando.
Objetivo de nuestra clase, definir el realismo a partir de sus principales características. Hablaremos de las características también más importantes de la obra de Fedor Dostoyevsky y analizaremos a través de fragmentos, como ya nosotros tenemos conocimiento, San Marcos, sus preguntas de eco, cuando te pregunta sobre un tema, alguna característica o inferir sobre la obra, lo hace mediante fragmentos. Muy bien, realismo. Realismo, como te decía, surge en la segunda mitad del siglo XIX, 1848, en Francia, y se va a oponer al romanticismo. Se opone al ideal romántico. Y todos sabemos que el romanticismo se caracterizaba por la subjetividad, por una marcada subjetividad, donde el artista plantea su forma de pensar, plantea sus emociones. No, el realismo rechaza todo esto. Rechaza la fantasía, la imaginación, que eran características o rasgos del romanticismo. Y también, como te indicaba, el realismo pues busca reflejar, ese es su objetivo, ¿no? Busca reflejar la realidad a través de las descripciones detalladas del ambiente social, del contexto histórico, de la conducta o de las acciones de los personajes. Claro, ¿cómo el escritor del realismo va a alcanzar esta objetividad? ¿Cómo logra él reflejar de la manera más fiel y objetiva la realidad? Es justamente a través de esta técnica narrativa, que son las descripciones detalladas. Algunas otras características del realismo: está influenciado por el positivismo. El positivismo es una doctrina filosófica propia de la burguesía. El positivismo, que apela al método científico, propició justamente el desarrollo de la revolución industrial, el desarrollo de la técnica, de la tecnología. Y la literatura está influenciada por el positivismo. Los escritores van a aplicar el método científico en la literatura, van a observar, van a describir, y en algunos casos van a plantear tesis o teorías, las cuales van a refutar, van a negar o van a más bien afirmar. Ahí observamos la influencia del positivismo en la literatura del siglo XIX. El método científico entra a la literatura. La observación, las descripciones y la comprobación de alguna tesis. Ya sea como digo, para refutar alguna teoría, para invalidarla o para validarla. Y eso vemos en Crimen y Castigo, ¿no? En Crimen y Castigo, el autor va a negar la teoría del superhombre. Va a refutar esta teoría de seres superiores. Otra influencia del positivismo en la literatura lo encontramos en las novelas de anticipación, lo que hoy se llamaría ciencia ficción, en el caso de Julio Verne, que hablaba de submarinos, de naves espaciales, en una época donde todavía no se había desarrollado esa tecnología. Entonces, ahí también se observa la influencia del positivismo, el cientificismo en la novela de Julio Verne. O en el auge de las novelas policíacas detectivescas como Sherlock Holmes, donde se aplica el método matemático, el método deductivo. A través de estas tres formas, uno se da cuenta cómo el positivismo y la ciencia han entrado a la literatura, a través de las novelas de tesis, a través de las novelas policíacas o detectivescas, o de las novelas de anticipación o ciencia ficción. Otra característica del realismo es que hay una crítica a la moral burguesa. Hay una frase, parafraseándolo, porque obviamente lo dijo en francés, Stendhal, seudónimo de Henry Bailey, el autor de Rojo y Negro, para muchos críticos iniciador del realismo. Stendhal decía que la novela es como un espejo puesto a lo largo del camino, que así como refleja el cielo azul, también refleja el fango. Y no juzguéis a quien lo muestra,
sino a quien lo provoca. Para mí esa es la tesis del realismo, ¿no? O sea, el realismo busca ser como un espejo, busca reflejar la realidad en los aspectos positivos, buenos que tengan, pero también en los aspectos negativos. ¿Y a qué nos referimos con aspecto negativo? ¿A qué se refería él cuando hablaba de fango? Al alcoholismo, la prostitución, la corrupción, la explotación, la miseria, el hambre, la codicia, etc. Y los escritores del realismo van a mostrar ello. Y de alguna forma van a criticar a la moral burguesa. Critican a la moral burguesa. Por ejemplo, en la novela Eugenia Grandet, de Honoré de Balzac, se critica pues la monomanía que tenía el tío Grandet por el dinero. Se critica su avaricia, su codicia. En Madame Bovary, el tema de la infidelidad, igual que en Ana Karenina, de León Tolstoy. Y en Crimen y Castigo, por supuesto, ¿no? Ahí la crítica es mucho más marcada, porque se critica cómo la pobreza puede llevar a trastornar la mente de una persona al punto de cometer un crimen. Y, por supuesto, cuando se buscan los responsables de todo esto, es la burguesía, ¿no? Que en su afán de acumular riquezas en pocas manos provoca la miseria en muchos. Eso es lo que se critica. Recuerden que en 1848 también hay un hecho importante. Karl Marx publica el Manifiesto Comunista, ¿no? Y Karl Marx va a decir que la época en la que él vive es una época en la que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Y esta es la razón y la causa de los males sociales. ¿Y eso se denuncia? Sí. Aunque, por supuesto, los escritores del realismo no son, pues, socialistas ni nada de eso. Ellos no plantean acabar con la burguesía. Solo quieren que se produzcan algunos cambios dentro de esta clase social, pero no es que ellos quieran derrumbarse o tumbarse a la burguesía. La verosimilitud, es decir, que las situaciones que se estén narrando sean creíbles. Sean creíbles. Esto se opone en todo caso a hechos que no son creíbles en la historia que se está narrando. Aquí no, como aquí se reflejan situaciones cotidianas, se apela justamente a la verosimilitud. Por ejemplo, en un hecho verosímil es ver a Rodión, que no solo su cuerpo, sino su mente también está atrapada. Vive en un cuartucho de 2x2. Le debe a la casera. Y para no estar escuchando que le esté cobrando, trata siempre de esquivarla, de no encontrarse con ella. O sea, estas son situaciones verosímiles, situaciones creíbles, que pueden obviamente suceder. Y por supuesto, las descripciones detalladas. Dentro del realismo, el género literario que va a destacar es la narrativa. Y dentro de la narrativa, la especie es la novela, ya que la novela permite justamente estas descripciones bastante amplias, minuciosas, de lugares, personajes o situaciones. En Crimen y Castigo, por ejemplo, se detalla la apariencia física de todos los personajes. De Rodión, Rodión es descrito como una persona alta, muy bien parecida, de ojos azules, una persona inteligente, que había estudiado Derecho en la universidad. Se describe su vestimenta, ¿no? Que paraba vestido peor que mendigo y que llevaba un sombrero de copa que por supuesto no hacía juego con la ropa que tenía puesta, ¿no? O sea, descripciones detalladas.
o decir que Rodión Rascónico conocía la cantidad de pasos que había de su cuarto a la casa de la usurera. Muy bien, pues ya hemos visto al realismo literario. Surge en Francia a mediados del siglo XIX, 1848, en un contexto de revolución industrial, en un contexto donde dos clases se van a ver enfrentadas, la burguesía y el proletariado. Y hay escritores del realismo que se consideran cronistas o simples notarios que van a, de alguna manera, reflejar la vida en la burguesía o la vida de los obreros, apelando a la objetividad, a la verosimilitud, a través de descripciones detalladas de personajes, ambientes o situaciones. Fedor Dostoyevsky, padre del realismo psicológico. Ahí lo tienen. Bueno, una foto cuando era joven. Los personajes de Dostoyevsky son personajes bastante complejos, personajes que viven atormentados, personajes que presentan en sus conductas contradicciones. Y en sus obras hay una preocupación por temas morales y religiosos. Yendo a la novela que vamos a trabajar hoy día, en Crimen y Castigo, por ejemplo, hay consideraciones morales. Y la pregunta que ahí destaca ¿es posible matar? ¿Se puede justificar un asesinato por el bien de la humanidad? Ahí estamos entrando a temas morales, de ver qué es el bien y qué es el mal. Y temas religiosos, porque según la religión, obviamente matar no es lo correcto. Y Dostoyevsky, de joven fue revolucionario, después se va a convertir al cristianismo. Y esa idea cristiana va a estar presente en sus obras. Y en Crimen y Castigo el mensaje es concreto. No es correcto matar. Ningún ser humano puede elevarse por encima de la moral impuesta por tu sociedad y tu religión. Nadie es Dios. Por revolucionario, va preso. Eso es un hecho biográfico que se va a narrar también en la novela Crimen y Castigo. Es condenado a Siberia, 7 años a trabajos forzados, después 7 años a servir en el ejército en Mongolia, en el fin del mundo. Toda esta vida bastante azarosa, sin contar que Dostoyevsky era ludópata, apostaba mucho en los casinos, consumía bastante alcohol, era de una personalidad muy fuerte, tuvo muchas amantes, su hermano fallece y lo deja a cargo de 5 sobrinos que ahora él tiene que mantener. Su situación económica no es nada cómoda, no solamente por las obligaciones que tiene, ¿no?, sino también por los vicios que presentaba. Toda esta vida azarosa hace que su problema de epilepsia se agudice. Pero es un genio. En la literatura es considerado un genio, ¿no? Él era capaz de escribir 2 novelas en un día. En la mañana escribía El jugador, que tenía que entregar a un editor que ya le había cancelado, si no iba preso, y en las noches escribía Crimen y Castigo. 2 tremendas novelas. Crimen y Castigo sería publicado a manera de folletín en un diario llamado El Mensajero Ruso. Eso es algo curioso, ¿no? En esta etapa, en el realismo, no había pues las grandes editoriales que hay ahora, o la publicidad, ¿no?, o la librería, ¿no? No había ello. Una manera de que un escritor se haga conocido y también pueda generarse recursos era publicando en los diarios
sus obras a manera de folletín. Madame Bovary fue publicado a manera de folletín. Crimen y Castigo también. De ahí que también las novelas sean muy extensas. ¿Por qué? Porque si había una aceptación por parte del público, obviamente el autor aumentaba más capítulos. Otra de sus obras son los hermanos Karamazov, su última novela, o Los demonios, otros lo conocen como Los endemoniados, Memorias del subsuelo, Pobres gentes, El idiota, El jugador, y muchas de sus obras, obviamente, hay elementos biográficos. Dostoyevski vivió en la Rusia zarista, donde, como te comentaba, la situación del pueblo era prácticamente la miseria. El mismo Dostoyevski, parafraseándolo, va a decir, ¿no? De la pobreza se puede salir, de la miseria nadie sale. Entonces, hubo una identificación con el sufrimiento humano. Él se solidariza, tal vez por experiencias personales también, desde su, obviamente, su óptica cristiana, ¿no? Desde sus valores cristianos, él se solidariza con el sufrimiento humano. Y al final, en la novela Crimen y Castigo, esa es una concepción religiosa, cristiana, el mensaje es claro, ¿no? Solamente el amor nos puede redimir. Solamente el amor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo puede salvar. Esa es la concepción de Dostoyevski. El amor, ¿no? El amor te puede salvar, te puede redimir. Características más importantes en la narrativa de Dostoyevski. Es padre del realismo psicológico. Él profundiza en la psicología de sus personajes. Se adentra en sus emociones. Analiza las conductas y cuáles son las causas que conllevan esta conducta. En Crimen y Castigo, la novela no se centra en el asesinato de la vieja usurera Aliona Ivanovna. El crimen es solo una excusa para adentrarnos en la mente de Rodion, para saber qué es lo que a un joven intelectual, a un estudiante de derecho, qué lo llevó a cometer ese crimen. Por eso, en sus novelas hay una profundización en la psicología de los personajes. Hay referencias autobiográficas, como te comentaba, para muchos en Crimen y Castigo, Marmeladov es Dostoyevski. La novela del jugador está basada, como te digo, en su propia experiencia, en su ludopatía a la ruleta. Hay también en su narrativa un interés por los marginados. Como te comentaba, a diferencia de otros autores realistas que recrean pues la vida de la clase media, la clase alta, nuestro autor no. Dostoyevski no, él prefiere hablar de los marginados, de los alcohólicos, de los enfermos, de los locos, delincuentes, prisioneros. Bueno, él también conoce la mente de un asesino y de un prisionero porque convivió con ellos. Fracasados, viciosos, etc. Interés por los marginados. Tendencia a lo dramático a través de los diálogos. Después vamos a ver justamente ello. Cada personaje a través del diálogo directo deja escuchar su voz. Y vamos a ver pues esa tendencia al dramatismo, al suspenso, esa tensión dramática, ¿no? Preocupación por temas morales y religiosos, nuestra solidaridad con el sufrimiento humano, una novela Humillados y Ofendidos, por ejemplo, y una religiosidad atormentada. Él, como te digo, en su novela Crimen y Castigo, por ejemplo, Rodion
en una primera parte, de alguna forma, comulgaba con algunas ideas ateas. Su madre siempre dice, no, ojalá no te hayas contagiado de esas ideas que degradan y destruyen al ser humano. Para después, ya después de conocer a Sony y declarar su crimen, seguir el camino, ¿no?, de la religión. Entonces, hay una religiosidad atormentada. Él, en la novela, Rodión es un ser vacío. No tiene a nada, no tiene a nadie que lo sostenga. En cambio, Sonia, que también está degradada moralmente, aunque ella eh, más que un delincuente, ¿no? Ella es un mártir. Hace un sacrificio patético por su familia al prostituirse por 30 rublos. Acá hay una analogía religiosa. Por 30 rublos es lo que Judas, por 30 monedas, vendió a Jesús. O sea, Sonia es un mártir. Es cristiana, siempre lleva su cruz. A pesar de estar en la miseria moral, ella tiene algo que la sostiene. Rodión no lo tenía. Pero al final, ya cuando se da cuenta que sí, pues, ¿no?, ha cometido un crimen, decide también seguir el camino de Sonia. O sea, el mensaje es claro, pues, ¿no? O sea, el mensaje religioso es evidente. Aquí hay algunas características importantes de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. El género es épico. Especie es una novela psicológica. Ya te dije por qué. El crimen solo es una excusa para adentrarnos en la mente del personaje y saber qué emociones lo llevan a cometer un crimen. Es una novela bastante amplia. Esta dividida en 6 partes, un epílogo. El tema principal es el conflicto ético entre una moral cristiana y una moral intelectual. Eso lo vamos a ver ahorita. Hay otros temas secundarios como el amor como factor de regeneración moral, los remordimientos, la culpa, porque Rodión Raskolnikov voluntariamente se entrega a la policía, llevado por los remordimientos, por la culpa. También están los problemas sociales. Las técnicas que emplea son técnicas propias de la novela decimonónica del siglo XIX, ¿no? El narrador omnisciente, ese narrador en tercera persona, que todo lo conoce, el presente, pasado y futuro, sabe lo que piensa y siente los personajes. La narración es lineal, cronológica, un hecho le sigue a otro. Hay descripciones detalladas. Si bien es cierto, Crimen y Castigo es una novela psicológica por las razones que hemos comentado, ya sea porque hay que adentrarnos en la mente de Rodión para ver qué lo condujo al crimen, por el tema de la culpa y los remordimientos que lo destruyen lentamente, tanto física como psicológicamente, lo alteran. Él no está tranquilo. El crimen que debió elevarlo, o en todo caso, ese crimen él lo hace para comprobar que es un ser superior, un ser napoleónico, un superhombre, pero al final ocurre todo lo contrario. Porque al final él se va a dar cuenta que no, pues, es un hombre común y corriente, como cualquier otro. ¿Por qué? Porque tiene culpa. Se supone que si él mata por un bien a la humanidad, no debería tener culpa. ¿Por qué tener culpa? Si, entre comillas, según su moral intelectual, está haciendo lo correcto. Pero no es así. No es así. Los remordimientos lo destruyen. Portugués es una novela psicológica, pero tiene una estructura externa, policial. Hay un crimen, un asesino, hay toda una investigación, está el detective, ¿no?, que está tras los pasos de Rodión. Porfirio Petrovich, que es el detective, él tiene sospechas de Rodión, pero no tiene pruebas. Y en cada entrevista va confirmando más de que Rodión ha sido quien asesinó. Aparte que le lee su tesis, esa teoría que él había escrito en la universidad sobre seres superiores, intelectuales,
y seres inferiores, nocivos, que había que eliminar. Pero no es una novela policial. Tiene elementos, una estructura externa policial, pero no es una novela policial. ¿Por qué no lo es? Porque en las novelas policiales, la novela policial termina cuando se descubre al asesino, pero no. En la novela de la primera línea sabemos quién es el asesino de Aliona Ivanovna. Él mismo lo dice, tengo una empresa, no le llama crimen, ¿eh? No le llama asesinato. Tengo una empresa, tengo un negocio que hacer. O sea, ya sabemos que él va a matar a Aliona Ivanovna. Por eso que no es una novela policial, pero tiene elementos de novela policial. Y también de novela filosófica. Crimen y Castigo es una novela de tesis, ya que se refuta la teoría de los seres superiores, o lo que Nietzsche llamaría después superhombres. Hay una tendencia a lo dramático, como te decía, hay una tensión dramática que lo vamos a observar en los diálogos. Hay historias secundarias, se habla de la historia de Vidrigailov, por ejemplo. Manejo de la intriga, que genera un suspenso. Personajes y ambientes marginales. La novela es una novela urbana, ya que las acciones se sitúan en la ciudad de San Petersburgo, en un barrio obrero, básicamente, que es donde vivía Marmeladov y también vivía Rodión, ¿no? Y ya sabemos que hay referencias autobiográficas en la novela, ¿no? Su destierro a Siberia, eso está en la novela. Su gusto por la bebida, por el alcohol, también lo vemos en Marmeladov. Aquí tenemos a los personajes. Rodión Raskolnikov, por cierto, en ruso Raskolnik significa rebelde, y Ov es un despectivo, como decían en castellano, ucho. O sea, Raskolnikov sería un rebelducho, algo así, ¿no? Un rebelducho. Rodión Raskolnikov. El que se plantea esa teoría, ¿no?, intelectualista, antihumanitaria, pero que al final va a chocar con una moral cristiana humanitaria. Aliona Ivanovna, la vieja usurera quien asesina, con la excusa de robarle, ¿no?, y ayudar a su hermana, ayudarse él, ¿no? Pero ya sabemos que la intención del crimen es simplemente comprobar su tesis intelectualista de que él es un ser superior, y al matar a este ser nocivo, está haciendo un bien a la humanidad, que lo eleva a la posición de Napoleón. Está Sonia, que como tío es la mártir, la que hace el sacrificio patético, ¿no?, la que se prostituye por sus hermanitos, etc. Hija de Marmeladov. Razumihin, que es el mejor amigo de Rodión, incluso cuando Rodión va a Siberia, él va a ser el contacto entre Rodión y la madre de Rodión. Lisabeta, que es la hermanastra de Aliona, también es asesinada por Rodión, aunque ella no estaba en los planes, y eso también la atormenta, porque obviamente Aliona Ivanovna sí estaba en sus planes, pero Lisabeta, por ser testigo, la termina matando. Y ve la cara de Lisabeta por todas partes. Svidrigailov es un personaje bien complejo, se termina suicidando. Acosa de manera descarada a la hermana de Rodión, a Dunia. Y cuando ya sabe que la ha perdido para siempre, se termina pegando un tiro. Porfirio Petrovich es el investigador. Marmeladov es el alcohólico. Y Caterina, es la madrastra de Sonia, mujer tuberculosa. Producto de la vida que tiene con su marido, prácticamente está perdiendo el juicio. Marmeladov muere en un accidente de carruaje, es atropellado por un carruaje. Marmeladov. Bien, vamos a analizar, obviamente, a partir de fragmentos, la novela. La historia, el argumento así de manera concreta,
Como te digo, Rodión piensa matar a Leonid Ivanovna bajo su tesis antihumanitaria intelectualista de que hay seres superiores y hay seres nocivos. Él se considera un ser superior y para demostrarse eso va a matar a Leonid Ivanovna. Prepara el crimen al detalle, coge el hacha de la cocina, lo esconde en su gabán. En varias oportunidades ya había visitado a la usurera para generar un lazo de confianza, a pedirle prestado dinero. Envuelve una pipa de plata bien envuelta para que ella se demore, y cuando voltea para pedir ayuda, con el hacha le da en el cráneo. Aparece Elisabetta, bueno, trata de buscar algo que robar, no encuentra gran cosa. Viene Elisabetta también mecánicamente la asesina. Como te comentaba, este crimen lo atormenta, lo va a atormentar. La culpa lo va a destruir. Su madre pensaba que él iba a ocupar altos cargos. Incluso su hermana Dunia se iba a casar con Lujín, un hombre con ciertos recursos que también era abogado y podría ayudar a su hermano. O sea, ella también se iba a sacrificar por su hermano. Pero Rodión no lo iba a permitir. No lo iba a permitir. De ahí conoce a Marmeladov en una cantina, ¿no? Conoce la casa de él, conoce a Sonia, empieza a visitar a Sonia con quien se identifica porque ambos están en la degradación moral y económica. Y es Sonia quien lo invita, entre comillas, cuando él le confiesa ya su crimen, a entregarse a la policía para poder limpiar, ¿no? Regenerarse, reivindicarse, salvarse. Como él se entrega a la policía, la pena era pena de muerte, ¿eh? Pero se lo conmutan por trabajos forzados en Siberia. Él va, quien lo acompañe es Sonia, voluntariamente Sonia lo va a acompañar. Pero Rodión está molesto con la vida, se pelea con todos. Pero cuando Sonia deja de visitarlo, Rodión extraña y siente que ella es la razón de su vida. Ya la encontró, y aunque le falten 7 años, no le importa porque ya le encontró un sentido a su vida. Ella lo va a estar esperando. Ya reconoce que ha cometido un crimen y que tiene que pagarlo. Se quiere redimirse, ¿no? Salvarse. Entonces, aquí vamos a ver un fragmento. Dice, por una sola vida, miles de vidas salvadas de la corrupción y la ruina. Una muerte a cambio de 100 vidas. Cuestión de aritmética. ¿Y qué peso tiene en la balanza social la vida de esa anciana tísica, estúpida y malvada? No más que la vida de un piojo, de una cucaracha. En realidad no tanto, porque esa anciana es muy dañina. Este comentario no es de Rodión, es de unos soldados que llegan a la cantina donde él estaba y hablan así, ya que la vieja usurera Leonid Ivanovna era conocida, ¿no? Los tratos con todo el mundo que tenía y también los altos intereses que cobraba. O sea, él escucha esto y se plantea que sí, pues después continúa y dice que sí, pues no, o sea, esa mujer es un ser nocivo, con el dinero que tiene 6 jóvenes podían estudiar su carrera tranquilo. Por culpa de su usura, de la usura de esta mujer genera dolor en muchas familias. ¿Acaso Napoleón le tembló la mano cuando invadió Tolón? Empieza a hablar de Napoleón. O cuando hizo su expedición en Egipto. Dice, ¿acaso a Napoleón le temblaría la mano para matar a esta vieja sabiendo que está haciendo algo bueno? O sea, trate de convencerse, ¿no? De que lo que va a hacer es correcto. Ahí vemos la cuestión práctica, la moral antihumanitaria, cuestión de aritmética, una vida por muchos. Acá vemos la decisión de quién es bueno o malo para la sociedad, que eso es parte de la teoría que Rodión había escrito. La teoría del superhombre o seres superiores, ¿no? Acá tenemos otro fragmento. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca.
Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikov le dio con toda su fuerza 2 nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a borbotones, como de un recipiente que se hubiera volcado. Ya hemos dicho que Rodion previamente había visitado ya en varias oportunidades a Liona, y va en un momento en que sabe que no está la hermana Elizabeth y que no hay testigos. Acá observamos descripciones detalladas, mira, cabello grises, ralos, empapados en aceite, ¿no? También vamos a ver que se está narrando con una crudeza el elemento naturalista. Recuerden que el naturalismo fue la última etapa del realismo. O sea, el naturalismo no es otra corriente literaria, fue la última etapa del realismo. Y el naturalismo se entiende como aquella manifestación artística que solamente mostraba lo peor de la sociedad, lo más sórdido de la sociedad. En este caso, un asesinato, descrito con bastante crudeza. Acá tenemos otro fragmento. Ella no contestó, lloraba. Transcurrieron varios minutos. De pronto, como obedeciendo a una idea repentina, Sonia preguntó, ¿llevas alguna cruz? Él la miró sin comprender la pregunta. No, no tiene ninguna, ¿verdad? Toma, quédate esta, que es de madera de ciprés. Yo tengo otra de cobre, que fue de Lisbeth. Hicimos un cambio. Ella me dio esta cruz y yo le regalé una imagen. Yo llevaré ahora la de Lisbeth y tú la mía. Tómala, suplicó. Es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz. ¿Se dan cuenta del dramatismo? Claro, llevado por los remordimientos, Rodión, aunque más que, claro, los remordimientos y la cólera de repente, ¿no? Confiesa su crimen. Empleo de diálogos, donde justamente se observa el dramatismo y también se ve acá la religión y el amor como elementos reivindicadores. Ya sabemos que Dostoyevski era cristiano, ¿no? Ese planteamiento del amor, del sacrificio y del sufrimiento, ¿no? Del dolor como un elemento curativo está presente. 7 años, solo 7 años, la embriaguez de los primeros momentos, poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como 7 días. Raskolnikov ignoraba que no podría obtener esta nueva vida sin dar nada por su parte, sino que tendría que adquirirla al precio de largos y heroicos esfuerzos. Pero aquí empieza otra historia, la de la lenta renovación de un hombre, la de su regeneración progresiva, su paso gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. En todo esto habría materia para una nueva narración, pero la nuestra ha terminado. La redención, ¿no? Se da cuenta que su posición era equivocada. Aquí vemos el sufrimiento como elemento purificador, pues. Y por último, la negación de la teoría del superhombre. El paso escalonado a otra nueva realidad. Muy bien, joven, entonces esa ha sido la parte teórica. Hemos visto entonces cómo en la novela Crimen y Castigo el tema principal es el choque entre una moral intelectualista, antihumanitaria, que divide al mundo en seres superiores y en seres nocivos, y esto choca con una idea cristiana, humanitaria, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a pasar a estudiar es la práctica dirigida. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas, ¿ah? A partir de la teoría que obviamente hoy se ha explicado. Vamos con la práctica entonces.